Hoy vamos a sacar la pizarra de nuevo para analizar cómo juega y cómo funciona el Sevilla de Pablo Machín. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Si hace una semana analizamos el sistema de tres centrales de forma general, con sus ventajas, con sus superioridades posicionales, os dejo por aquí el vídeo si todavía no lo habéis visto. Hoy vamos a hacerlo de forma más exclusiva con el sistema de tres centrales del Sevilla de Pablo Machín. Una idea que sabíamos perfectamente que Machín iba a traer al Sánchez-Pizjuán, pero no sabíamos cómo. De hecho, hay que decir, y por ahí vamos a comenzar, que el Sevilla de Pablo Machín comenzó con un dibujo, con un esquema, y que lo cambió a mitad de la primera vuelta con un resultado magnífico. Ya tenemos sobre la pizarra lo que podemos decir que fue el primer 11 tipo del Sevilla con Pablo Machín, siguiendo además el mismo esquema que tenía en Girona, este 3-4-2-1, con un doble pivote semejante en cuanto a la altura a la que jugaba Pere Pons y Granel, en este caso Ever Banega y Roque Mesa, aunque evidentemente con diferentes virtudes y características. Por delante Pablo Sarabia y Mudo Vázquez, semejantes también a lo que hacían antes Portu y Borja García, aunque con diferentes características, insisto, y por delante Andrés Silva haciendo de Cristian Stuani, en este caso sí con bastantes más semejanzas, aunque con más impacto en el juego en el caso del portugués. ¿Qué sucedía? Que el Sevilla tenía más potencial, tenía más futbolistas que no estaban optimizados bajo esta idea. De hecho, en el banquillo estaba esperando Ben Yedder y, como habéis notado, estaba diciendo que estaban jugando a una altura y con funciones más o menos parecidas jugadores en el Sevilla que son diferentes a los que tenía Machín en el Girona. Por eso Pablo Machín, que es un magnífico entrenador, decidió cambiar en su visita al Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante. El Sevilla goleó y a partir de ahí se quedó este esquema que vamos a señalar ahora mismo. Desapareció esa segunda figura del doble pivote porque ahora mismo se ha convertido en un segundo delantero, en este caso Ben Yedder como acompañante de Andrés Silva, y los dos mediapuntas, el Mudo y Pablo Sarabia, retrasarían unos metros levemente su posición para hacer de escoltas de interiores barra mediapuntas, porque aún siguen siéndolo, de Ever Banega como único mediocentro. Un esquema que desde entonces ha permanecido prácticamente siempre intacto, porque de hecho cuando el Mudo Vázquez ha estado sancionado y ha entrado Roque Mesa no ha formado doble pivote, sino que se ha quedado como interior izquierdo. Es obvio que este cambio fue bastante agresivo y bastante valiente, podemos decir, por parte de Pablo Machín, porque no solo estaba sustituyendo a un segundo centrocampista por un segundo delantero, sino es que además hay que fijarse en el perfil de los jugadores, es decir, dos delanteros, dos mediapuntas, porque el Mudo Vázquez y Pablo Sarabia siempre han sido mediapuntas o, en el caso del madrileño, extremo. Jesús Navas haciendo de lateral barra carrilero cuando ha sido un extremo de toda la vida. Y luego Ever Banega como único mediocentro. Si a vosotros, si a mí nos dicen hace 3-4 años que Ever Banega es el único mediocentro, el único centrocampista de todo un Sevilla Fútbol Club, creo que no nos lo hubiésemos creído. Pero claro, los futbolistas evolucionan y crecen. Y Ever Banega es un jugador mucho más maduro que antes. Sigue teniendo las mismas virtudes, las mismas carencias, pero a las dos les va dando mejor uso. Las virtudes se notan más, tienen más peso, y las carencias es que no se están percibiendo. Por ejemplo, Ever Banega está siendo muy ordenado y muy acertado desde el pase. Está midiendo los tiempos, las direcciones, no da un solo toque al balón sin un sentido. Y a partir de esa inteligencia, de esa mejor comprensión, el Sevilla de Pablo Machín está pudiendo funcionar de esta manera y se está pudiendo permitir alinear al mismo tiempo a Ben Yedder y Andrés Silva, que no dejan de ser la gran clave de este cambio de sistema, porque Ben Yedder y Andrés Silva no solo están siendo fundamentales a la hora de que domine el Sevilla en área rival, algo que está haciendo prácticamente en la mayoría de partidos, sino que como pareja es un foco de ventajas permanente para su equipo. El Sevilla está obteniendo muchísimas ventajas posicionales, espaciales, a partir de cómo se complementan el futbolista francés y el futbolista portugués, porque no solo encajan entre ellos, sino también respecto a sus compañeros. Es decir, Andrés Silva y Ben Yedder en solitario podrían tener ciertas lagunas que el equipo no sería capaz de compensar.
juntos se compensan y juntos potencian al resto. Sobre todo, y esta es la clave que vamos a explicar dentro de 30 segundos en la pizarra, porque nunca ocupan posiciones fijas. Ben Yedder y Andrés Silva siempre están intercambiando alturas, mezclando carriles y combinando incluso funciones, y por eso están dando tantísimo juego a su equipo. Ya tenemos aquí colocado el 3-3-2-2 que viene empleando, como decimos, el Sevilla de Pablo Machín, y nos vamos a centrar sobre todo en las figuras de los dos puntas, en Ben Yedder y Andrés Silva. Dos futbolistas que, como decimos, están siendo muy móviles y fundamentales a la hora de plantar a su equipo en el último tercio del campo. Ben Yedder, como acompañante de Andrés Silva, está mostrándose más móvil que nunca, no solo estirando a la defensa atacando portería, sino también moviéndose a los lados o incluso viniendo muchas veces en apoyo para enganchar, aunque al final quien más viene con ese movimiento de acercarse a los centrocampistas es evidentemente Andrés Silva, un 9 que, como siempre decimos, se pasa más tiempo en el terreno de juego mirando a Baklic porque juega de espaldas que mirando al portero contrario porque no tiene tanto ese fútbol de cara que sí, por ejemplo, caracteriza a Ben Yedder. En todo caso, lo importante es decir que se están moviendo de forma constante. Por eso ahora vamos a colocar las fichas de la defensa contraria, también el doble pivote, para así entender cómo se mueve el Sevilla y cómo obliga a defenderse al equipo contrario. Colocamos ahí a Andrés Silva viniendo al apoyo, a Ben Yedder por delante, porque aunque el grande sea el portugués, juega más como segunda punta que el pequeñito que el francés, y a partir de aquí dibujamos también dos flechas horizontales que sirven para entender cómo, además de estar moviéndose constantemente, abarcan siempre todo el ancho del terreno de juego. El Sevilla no juega con extremos, no tiene esas posiciones fijas, hay un espacio y tanto Ben Yedder como Andrés Silva están atacando esa laguna constantemente para sacar de posición a los centrales o para recibir también de forma mucho más sencilla, porque en el fútbol siempre se recibe mucho más fácil por fuera que por dentro. Están moviéndose muy bien en este sentido y la defensa rival tiene que estar pensando constantemente. Aunque el movimiento más determinante, el más constante, el más habitual en el ataque del Sevilla, como decimos, es el apoyo de Andrés Silva. Buscan conectar con él los de fuera, busca conectar con él Ever Banega, sobre todo también el dúo de interiores barra media punta, sobre todo diría yo Pablo Sarabia en este sentido. Andrés Silva recibe con el pecho, recibe con el pie, reciba como sea, y lo que hace es devolverle la pelota a quien se la haya pasado o a sus acompañantes 10 metros más arriba. Es decir, si Ever Banega le ha pasado la pelota en la línea divisoria, cuando Ever Banega vuelva a recibir el balón estará ya prácticamente plantado en 3/4. Andrés Silva le está regalando constantemente junto a Ben Yedder 10 metros a su ataque, y eso lo que permite al Sevilla es saltarse esa fase tan complicada del juego, la de acelerar y la de asentarse en campo rival. Por eso, aunque la consecuencia directa de que Ben Yedder y Andrés Silva estén sobre el terreno de juego es que el Sevilla gana gol, porque Ben Yedder lleva 9 goles y 5 asistencias y Andrés Silva 8 tantos y 1 asistencia, la consecuencia más importante es que se crea mucho espacio y que el Sevilla juega mucho más arriba, algo de lo que se benefician sobre todo Pablo Sarabia y Jesús Navas. Digamos que si con todo su trabajo por delante de línea de balón Andrés Silva y Ben Yedder plantan unas semillitas, quienes recogen el fruto son, como digo, Pablo Sarabia y sobre todo Jesús Navas. Retomamos la pizarra con el 3-3-2-2 del Sevilla, aunque con un matiz importante, la posición más abierta de Pablo Sarabia, porque Pablo Sarabia, sobre todo en la iniciación del juego del Sevilla, abre mucho su posición para dos cosas. Por un lado, tratar de recibir de forma más sencilla, como explicábamos antes con los delanteros del Sevilla, y por el otro, para abrir también espacios por dentro, porque vamos a fijarnos lo que pasa si Ever Banega conecta con Andrés Silva, que es algo que pasa de forma bastante habitual en el ataque del Sevilla. Lo que tiene que hacer el doble pivote contrario, evidentemente, es cerrar su posición, lo que aprovecha por un lado Mudo Vázquez para soltarse, para atacar, para crear una distracción, un foco de atención extra, por decirlo de alguna manera, y luego como Pablo Sarabia tiene las dos opciones también de romper, de media puntear o de venir con Andrés Silva para jugar en el apoyo. Haga lo que haga Pablo Sarabia, va a venir siempre para adentro, y lo que va a hacer es llevarse con una red
al defensa contrario, que es en este caso el lateral izquierdo. Le echamos ahí el lazo al lateral izquierdo porque Pablo Sarabia siempre se lo lleva, y esto es muy importante para hablar de cómo Jesús Navas siempre está atacando un espacio vacío, cómo Jesús Navas está obligando al extremo contrario a tener que bajar hasta posición de lateral. Lo vimos en ese Sevilla Atlético de Madrid. Sin la corrección en la segunda parte de Diego Pablo Simeone, Tomás Lemar tuvo que defender durante 45 minutos a Jesús Navas, y esto es un problema porque no solo ya tiene un aclarado, un 1 para 1, sino que ahí Jesús Navas puede jugar un 2 para 2 con Pablo Sarabia, que tiene un toque maravilloso para aprovechar esas situaciones, y es que además cuando Jesús Navas llega a línea de fondo tiene a muchos receptores en el punto de penalti. No solo cuenta con los dos delanteros, que evidentemente están ahí para marcar gol, sino también con la llegada de Pablo Sarabia, que está destacando muchísimo, y también incluso con la del Mudo Vázquez y la de Ever Banega en la zona de media punta. De esta manera, Pablo Sarabia y Jesús Navas se han convertido en los grandes percutores, en los martillos de este Sevilla de Pablo Machín, y por eso podemos decir también que son los grandes termómetros de este equipo. Si ellos están bien, si están presentes, si están activos, si están atacando situaciones de 1 para 1, de 2 para 2, es que el Sevilla está imponiendo su juego, su plan, su ritmo, su idea al equipo contrario. Si tienen que afrontar fases más complicadas, situaciones más adversas, es que el Sevilla está en problemas. En definitiva, el trabajo de Pablo Machín en sus primeros meses como técnico del Sevilla solo se puede calificar de sobresaliente, de soberbio. Está optimizando la plantilla que tiene a su disposición, que en muchos casos es diferente a la que tenía en Girona por ese cambio de sistema, ese cambio de esquema, lo que muestra también la cintura y la inteligencia del entrenador, y poco a poco también le está dotando de competitividad a la línea defensiva, que seguramente sea la más dudosa de cara a hablar bien del Sevilla 2018-2019, y también está metiendo piezas nuevas en el plan, que a mí es algo que me parece fundamental en esta segunda parte de la temporada, que Roque Mesa se pueda reenganchar, ganar alguna referencia diferente en la doble punta y por supuesto involucrar a Quincy Promes, que a mí me parece un futbolista maravilloso y que puede sumar mucho a este Sevilla como interior izquierdo, como punta o incluso como carrilero izquierdo, que ya es como viene jugando en muchos partidos. Si juega así, o si es el número 12, el Sevilla creo que puede crecer bastante. En todo caso, lo que se han demostrado en estos primeros meses es que Pablo Machín es un técnico ideal para el Ramón Sánchez Pizjuán, para el Sevilla Fútbol Club, y esto no es ni mucho menos poco, porque la exigencia competitiva del Sevilla en el siglo XXI es altísima, con toda la razón del mundo. Espero que os haya gustado la pizarra de hoy, que os haya gustado cómo he explicado los movimientos más habituales, la disposición del Sevilla de Pablo Machín y las zonas que vienen ocupando los jugadores, que al final son los más importantes porque son ellos los que se mueven, los que deciden, los que crean, los que cambian el plan habitual, y que si es así le deis al like, os suscribáis y sobre todo activéis la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.